Como están en el video de hoy, lo que vamos a aprender es cómo la materia y la energía se mueven dentro de los ecosistemas. Entonces primero tenemos que ver desde dónde proviene toda la materia orgánica y cómo ésta se forma a partir de una energía muy particular, que va a ser la energía del Sol. Entonces, esto es a grandes rasgos. La mayoría de los seres vivos que existimos en el planeta, nuestra energía y nuestra materia va a provenir gracias de una reacción química que se llama la fotosíntesis. La palabra fotosíntesis significa realizar con luz. Una síntesis es formar algo y foto es luz. Entonces este proceso va a llevarse a cabo gracias a organismos fotosintéticos, también, bueno, a organismos autótrofos que son fotosintéticos, porque hay organismos autótrofos que realizan otro proceso. Ya también hay algunos pocos animales, o son algunos pocos seres vivos que su materia y su energía proviene de una reacción que no es la fotosíntesis, pero la gran mayoría sí. Comúnmente vamos a hacer este proceso a las plantas, ya, pero también es realizado por bacterias. De hecho, la mayor parte de la fotosíntesis realizada en el mundo es por algas, y también van a haber algunos animales que realizan fotosíntesis. ¿Ya? Bueno, son algunos animales que al alimentarse de ciertos tipos de plantas adquieren esos cloroplastos, no los digieren y lo incorporan a su propia piel y así pueden realizar fotosíntesis. Pero eso no quiere decir que dejen de comer. Bien. Entonces voy a explicar a grandes rasgos cómo va a ocurrir la fotosíntesis. Bueno, primero, como les dije, es una reacción química en la cual se van a tomar estas moléculas que se encuentran acá, el dióxido de carbono y el agua, y van a reaccionar gracias a la energía lumínica, normalmente proviene del Sol, y se va a formar una molécula orgánica, que es la glucosa. Pero también se va a liberar como una especie de desecho oxígeno y agua. Si nosotros tomamos una planta y la colocamos, o sea, en un ambiente cerrado, vamos a ver que van a empezar a condensarse gotas de agua en ese ambiente. Supongamos que le ponemos una botella encima a una planta. Esas gotas de agua vienen justamente de la fotosíntesis, porque la planta está liberando esa agua en forma de gas. Entonces, ¿de dónde viene el dióxido de carbono? Que es de donde viene el carbono. O sea, justamente el carbono es lo más importante en la materia orgánica, porque toda la materia orgánica son moléculas hechas en base a carbono. Entonces, ¿de dónde viene el carbono de las plantas y de todos los organismos fotosintéticos? Viene del dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono ingresa a las células por unas estructuras que están en las hojas que se llaman estomas. Como se ve aquí en este dibujo de acá abajo, en la hoja, si nosotros la cortamos, imaginemos que esta es la hoja, y yo la miro así, ¿cierto? Ese borde es lo que yo estoy mirando en este dibujo de acá. Y en la parte inferior se encuentran los estomas, que cuando están en las condiciones de tomar aire, se abren, y cuando no es necesario incorporar aire o no hay que botarlo, se cierran. Ya esto funciona muy parecido a nuestro sistema respiratorio. Y ese aire va a pasar hacia un espacio que se llama el neumaténquima, aquí no sale ese nombre, que es un espacio con harto aire en el cual esos gases se van a mezclar con los cloroplastos. Y los cloroplastos son los organelos encargados de realizar la fotosíntesis. Y la fotosíntesis primero va a ocurrir gracias a un pigmento, a una molécula que se llama clorofila, que está en el cloroplasto. La clorofila entonces va a ser la molécula que va a comenzar toda esta reacción, porque va a ser la que va a reaccionar con la luz. Al llegarle luz a la clorofila, esta libera un electrón, que es lo que sale acá como esta flecha amarilla. Esa es la luz. Llega al cloroplasto, que es toda esta estructura que vemos acá, y va a comenzar este proceso que se llama la fase lumínica.
de la fotosíntesis, que va a utilizar agua. Por eso sale aquí esta flecha con agua. Entonces, esto que estamos viendo acá, luz más agua, es lo mismo que vemos en la reacción química que está aquí arribita, acá arribita. Entonces, dióxido de carbono más agua, más la reacción en la clorofila, más la energía lumínica, va a reaccionar todo esto. Acá el proceso es bastante complejo, pero no nos vamos a calentar la cabeza con tantas reacciones. Solamente separar que hay una fase que ocurre con luz y después las moléculas que se producen gracias a esa actividad con luz va a producir ATP y NADPH. Ya estas dos moléculas que se ven ahí, que se salen con la flecha, que están saliendo de esta reacción. Y van a impulsar una segunda reacción que se llama el ciclo de Calvin. Y este ciclo es finalmente con el cual se van a producir los carbohidratos. Y en este ciclo sí aparece entonces el CO2. ¿Ya? Y esta también le decimos la fase oscura, porque ocurre de noche. ¿Sí? Hay algunas plantas que tienen un mecanismo ligeramente diferente, en que la fase luminosa es la que se producen los carbohidratos y la fase oscura es la que ocupa el agua. Pero esos son, bueno, los cactus principalmente son los que hacen eso, porque durante el día tienen demasiada luz, entonces aprovechan esa energía de una forma distinta. ¿Qué es lo que nos tenemos que recordar de esto? Un breve resumen nuevamente. En la fase lumínica utilizamos el agua y se libera oxígeno, y en la fase oscura se ocupa CO2 y se libera carbohidratos. Bien. Pero también algo muy importante que recordar es que no todas las plantas funcionan exactamente igual. Y esta es la más general de todas. Y ahí es donde va a venir toda nuestra energía, toda la energía que utilizamos los seres vivos. Entonces, ¿qué tienen de importante los carbohidratos? Bueno, los carbohidratos también tienen una peculiaridad que almacenan energía en sus enlaces químicos. Y esos enlaces químicos van a traspasarse a los organismos heterótrofos, o sea, los organismos que se alimentan de las plantas. Y van a realizar un proceso que se llama la respiración celular. Entonces aquí estamos oxidando la glucosa y reduciendo el oxígeno. Ya las reacciones de óxido y reducción son contrarias, o sea, cuando algo se oxida, la otra molécula se está reduciendo. Entonces, la energía que se va a almacenar en las moléculas, en este caso glucosa, va a pasar a los seres vivos que se comen estas plantas, o en el caso de los ecosistemas acuáticos, los peces o los crustáceos que se coman a las algas. Y este proceso de respiración celular consta de 4 pasos. En la fotosíntesis eran 2, la respiración son 4 pasos. Entonces, lo primero es que la glucosa va a ingresar a la célula. Eso es lo primero, porque si no, no sirve, ¿no es cierto? Tiene que estar dentro de la célula primero. Una vez dentro del citoplasma de la célula, la glucosa va a reaccionar y se va a dividir en 2. Entonces esta molécula que tenía 6 carbonos acá inicialmente, se va a dividir en 2 piruvatos. El piruvato tiene 3 carbonos. O sea, es la glucosa partida en la mitad básicamente. Y esa división, va a liberar 2 ATP. Pero ahora tiene que ingresar a una estructura, a un organelo, que se llama la mitocondria. Seguramente han escuchado que la mitocondria es como la fuente energética de la célula. Bueno, es por esto. Una vez que toma el piruvato, lo ingresa dentro de la mitocondria, se va a formar la acetilcoenzima A. No sé si se aprendan ese nombre, pero para que lo conozcan. Que es básicamente un piruvato que también reaccionó y también tiene 3 carbonos. Pero algo cambió ahí, y por eso se llama acetilcoenzima A. Y con la acetilcoenzima A vamos a comenzar un ciclo que se llama el ciclo del ácido cítrico, que va a producir también 2 ATP. El ATP son las moléculas que nuestro cuerpo va a ocupar como energía finalmente. Y luego del ciclo del ácido cítrico, por otras reacciones más que van a ir ocurriendo, que les llamamos el transporte de electrones, o la cadena transportadora de electrones, es que se van a ir produciendo así los ATPs que en realidad vamos a ocupar, la gran parte del ATP que se va a ocupar. Y ahí se van a producir 32 ATP.
Entonces vamos a decir que el proceso de respiración celular tiene una ganancia neta, o una producción neta de 36 ATP. ¿Sí? Tenemos estos 32 más estos 2 más estos 2. Ya, en verdad se producen más, pero se van gastando en el camino. Bueno, aquí también sale un resumen un poquito más completo de lo que les acabo de decir, pero a grandes rasgos eso es la respiración celular. Nosotros, entonces, lo que hacemos los animales es comer plantas y así extraemos la energía, ¿cierto?, de los carbohidratos para producir ATP. Y ese ATP son moléculas que van a ir reaccionando en todo nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo ahora para hablar, para respirar, para moverme, estoy ocupando ATP. Entonces, en un ecosistema, las cosas no son tan sencillas como simplemente una planta crece y un animal se la come. Porque existen muchos seres vivos y además todos tenemos que coexistir en un mismo medio ambiente. Entonces vamos a llamar algunas cosas los factores bióticos y otras cosas son los factores abióticos. Todos los seres vivos, no solamente animales, sino que también las plantas, las algas, los hongos, las bacterias, todos ellos son los factores bióticos. Ya, bio significa vida. Y todo lo demás, todo lo que podríamos llamar el medio ambiente, son los factores abióticos. Por ejemplo, el agua, las sales que hay en el agua, la tierra, el tipo de tierra, los minerales, el aire, la lluvia, todos estos factores que están cambiando en el medio ambiente, como la temperatura, el calor, la humedad ambiental, todas estas cosas son factores abióticos. Entonces todo esto van a afectar en cómo se desarrolla la vida. O si no, pregúntenle a la gente que ha vivido, no sé, los grandes terremotos o ha estado en lugares que se han inundado por las lluvias y cosas así. Entonces, los seres humanos también nos vemos afectados por los factores abióticos, a pesar de que los controlamos o lo intentamos controlar lo más posible. Entonces, todo esto se utiliza para poder estudiar bien las interacciones dentro de un ecosistema. Pero primero hay que entender bien lo que es un ecosistema. Nosotros siempre hablamos de organismos. Ya, acá el ejemplo del elefante. Un organismo es un ser vivo que puede funcionar por sí solo. Por ejemplo, yo soy un ser vivo, yo soy un organismo, tú eres un organismo. Cada bacteria de las que tienes en tus manos son organismos. Tu perro, si es que tienes un perro. Todas esas cosas son organismos. Ya, pero cuando se juntan los organismos, vamos a tener entonces interacciones entre organismos. Cuando son todos de la misma especie, por ejemplo, supongamos que en tu hogar hay solamente humanos, vamos a decir que hay una población de humanos en ese hogar, en ese lugar en el que todos cohabitan. No necesariamente son familiares, ¿no es cierto? Entonces una población ya va a ser un grupo de organismos de la misma especie. Humanos, un grupo de perros, un grupo de pájaros, ya se entiende. Pero los seres vivos nunca nos encontramos solos como especie. Siempre estamos interactuando con otras especies. Entonces, a estos conjuntos, cuando encontramos más de una población en un mismo lugar que interactúan, le llamamos comunidades. O sea, una comunidad, por ejemplo, supongamos que en tu casa tienes mascotas, entonces ahí hay una comunidad, porque tú coexistes con tus mascotas y ellos viven gracias a lo que tú les das. Me imagino que lo alimentan, lo limpian y cosas así. En la naturaleza son muchas más las interacciones, porque todas las cosas que uno se come, todas las cosas que lo podrían comer los depredadores. Entonces hay las comunidades son bastante amplias. Y cuando tomamos todas esas comunidades y las analizamos dentro del entorno en el cual se encuentran y todas las características medioambientales que rigen sus comportamientos, vamos a hablar de los ecosistemas. Entonces un ecosistema serían todas las comunidades que están en un medio ambiente determinado al mismo tiempo. Si nosotros juntamos varios ecosistemas, supongamos toda la costa de Chile, no, bueno, eso es demasiado.
Pero podríamos hablar de un bioma que nos sale aquí, que está entre medio. Yo podría hablar de los biomas, por ejemplo el desierto de Atacama. Y el desierto no es igual en todos lados, pero sí tiene características en común, tiene comunidades en común. ¿Ya? Podemos hablar del bioma de la costa de Chile, ya que tiene características similares en, supongamos, toda la zona norte o toda la zona centro. No es un lugar en específico, no es como que yo diga, ya desde esta piedra hasta esta otra piedra tengo mi ecosistema. No, sino que es difícil de repente decir dónde empieza, dónde termina. A eso le llamamos un bioma. Entonces es como el conjunto de varios ecosistemas que tienen características muy similares y se encuentran como uno mezcla con otro. Si yo tomo todos los biomas que existen, vamos a formar la biosfera. La biosfera se constituye por todos los seres vivos que existen. Tú, yo, esa bacteria que está volando por ahí, todos los seres vivos, entonces formamos la biosfera. Sin considerar, eso sí, los factores abióticos, porque los factores abióticos les ponemos otros nombres, la hidrosfera, la atmósfera, la litosfera. Esos son los factores abióticos. Cuando tenemos las interacciones entre comunidades, vamos a hablar de todas las interacciones que ocurren dentro de un ecosistema, ¿ya? Porque también hay que considerar los factores abióticos. Pero van a existir diferentes tipos de interacciones. Entonces, los más comunes, o de repente el que más nos suena o solemos pensar, es la depredación, que es cuando un individuo o una población se alimenta de otra población. Acá será un martín pescador, una vez, no sé de dónde son, que se está comiendo un pez, que no tengo idea de qué población de pez será. Pero eso es la depredación. Creo que es como la más fácil de entender porque es como la forma en que nosotros nos relacionamos más directamente con otras especies, que son las que con las cuales nos alimentamos. Pueden ser, hay una infinidad de plantas que comemos y unas cuantas especies animales que también comemos. Eso es depredación. Estas interacciones siempre las vamos a ir clasificando de acuerdo a si es positiva o benéfica, o si es beneficiosa para una población, o si es perjudicial o negativa para otra población, o si es neutra. También puede ser neutra la interacción. Vamos a decir que es positiva para el martín pescador y es negativa para la población de peces, ya porque se van a ver disminuida su población, van a morirse, tienen que morir para hacer alimento. También vamos a encontrar otras interacciones, por ejemplo como el parasitismo. Yo creo que todos hemos escuchado hablar o incluso hemos tenido en la casa garrapatas, pulgas, mosquitos, o sea, zancudos, que son especies que solamente tienen beneficio para ellas, pero para el huésped, que podríamos ser nosotros, podría ser un perro, un gato, va a ser perjudicial, va a ser negativa. Igual que para esto. Uno, por ejemplo, si nosotros tuviéramos pulga, no nos vamos a morir. Un perro tampoco se va a morir por pulga. Por lo general el parasitismo no va a matar al huésped, porque los parásitos o el hospedador necesita al huésped para poder sobrevivir. Entonces muchas veces, si bien es perjudicial, no es lo suficiente como para matarlo. En ocasiones sí, por ejemplo las garrapatas pueden matar a un perro, sí, por eso es muy importante desparasitarlo. Y tampoco van a vivir bien, o sea, van a estar vivos, pero así como Superman. También vamos a tener otro tipo de interacciones en que no necesariamente una va a salir perjudicada. Ya, una bastante conocida es el comensalismo que hay entre los peces payaso y las anémonas. It's not safe. El pez payaso va a encontrar un refugio, va a tener donde vivir, It's not safe. mientras que la anémona no le importa que hayan peces viviendo en ella, ¿ya? Entonces lo simbolizamos con un 0. La anémona es como venenosa, pero el pez payaso no le hace nada. Entonces tiene un refugio súper seguro porque no pueden entrar los depredadores ahí. Otra interacción bastante común es el mutualismo, en que ambas poblaciones se van a ver beneficiadas.
En este caso, la polinización, lo que les puse aquí en la imagen, en que vamos a tener una población, en este caso de colibrí, que se pueden alimentar, consiguen su alimento sin matar a nadie, y la población de los vegetales, las plantas, las flores que están siendo polinizadas, también se ven beneficiadas porque no se mueren, sino que están reproduciéndose, están ayudando a que se vaya el polen de una flor a otra. Por lo tanto, es bastante positivo para ambas poblaciones. Hay otros tipos de interacciones, ya en que vamos a ver, voy a poner un cuadrito mejor, que puede ser positivo, negativo o neutro, positivo, neutro o negativo. Y ahí podemos clasificarla así como haciendo una tabla simplemente. Entonces, cuando es positivo con positivo, podemos hablar, por ejemplo, de el mutualismo. Cuando es positivo y neutro, podemos hablar del comensalismo. Cuando es positivo y negativo, tenemos la depredación o el parasitismo. Hay interacciones, por ejemplo, que son neutras y neutras, que es básicamente cuando no hay mucha interacción, o sea, están dentro de una misma comunidad, interactúan entre ellas, pero no hay una mayor relación entre esas dos especies. Y también tenemos otras interacciones que son negativas para ambas. Ese le llamamos la competencia, y la competencia es una de las pocas interacciones que se puede dar dentro de una misma población, o sea, dentro de una misma especie. Por ejemplo, cuando dos machos están compitiendo para poder aparearse con una hembra, entonces ahí uno de los dos puede hasta incluso perder la vida. Se va a ver beneficiado un individuo o un grupo de individuos de una misma población, y otro individuo de la misma población verse perjudicado. Pero también existen las competencias intraespecíficas. Esa es la que le dije, es intraespecífica. También puede ser interespecífica, que es entre dos especies distintas, dos poblaciones distintas. También tenemos otras interacciones, por ejemplo, que una se ve neutra, mientras que otra se ve perjudicada. El amensalismo le llamamos eso. Un ejemplo del amensalismo ocurre en los bosques, cuando son bosques muy nuevos, o sea, con especies, sobre todo cuando se introducen especies que son muy altas y tapan la luz para las especies que están abajo. Entonces la especie alta solamente vive tranquilo de la vida, pero las especies que están abajo se ven perjudicadas porque no les llega sol. Y los árboles grandes también absorben mucho más nutrientes y agua, entonces no tienen muchas facilidades para crecer nuevas plantas en ese mismo sector. Eso es el amensalismo. O sea, ese es un ejemplo de amensalismo. Y esos son todos, los otros se repiten. Positivo con neutro, positivo con negativo y negativo con neutro. Ya, pero eso es la forma en que van a interactuar las especies. Y siempre va a haber una interacción. O sea, en el caso de que pareciera que no hubiera, que podríamos decir que es neutra. Pero dentro de todos los ecosistemas siempre vamos a encontrar una de estas tipos de interacciones. Entonces, la interacción más común que les decía era la depredación, porque nos permite que hayan otras especies. O sea, siempre las especies van a necesitar alimentarse. Entonces se forma algo que se llama la cadena alimenticia, que va a ser el orden en el cual los organismos se van a alimentar de otros, y va a ser finalmente el orden en el cual va a ir transfiriéndose la materia y la energía desde un individuo a un nivel superior. Entonces cada población cumple un rol en su ecosistema. A eso le vamos a llamar su nicho ecológico. ¿No? Está acá, el nicho. Esta es una palabra que aparece mucho en pruebas. Entonces, ¿cuáles son los nichos? El nicho más básico, o el primer nivel, son los productores. Van a ser todas las poblaciones que van a generar materia orgánica a partir de materia inorgánica. La más común, como ya les dije, son las plantas, pero también hay algas, hay bacterias, incluso hay animales, pero esos animales no cuentan. El segundo nivel, que van a ser aquellos organismos que se comen a los productores, entonces son los consumidores primarios. Ese es el siguiente nicho ecológico.
También les podemos llamar herbívoros en el caso de los animales que comen plantas. El tercer nivel son los consumidores secundarios. Ya, este otro nicho que se van a alimentarse básicamente de consumidores primarios. Y por último vamos a encontrar también consumidores terciarios. Por lo general nos vamos a referir a los carroñeros con esto. Por lo general no cazan mucho, pero van a ser animales que se alimentan de consumidores secundarios. Bien. Y a mí este dibujo en verdad no me gusta mucho, me gusta más este tipo de dibujos porque en el fondo la cadena alimenticia no es tan cadena, la verdad es que es más un ciclo en que vamos a tener las plantas, ¿no es cierto? Los productores que van a entregarle su energía y su materia a los consumidores primarios, en este caso será un gusanito ahí. Ese va a ser comida del consumidor secundario, en este caso este pájaro, del petirrojo. Pero todos los organismos, tanto las plantas como los gusanos, como los petirrojos, se van a morir en algún momento. Y ahí es donde aparece el último nicho, que son los descomponedores, que pueden ser tanto hongos como bacterias. Al menos esos, por los que conocemos ahora, son los descomponedores de la naturaleza. Y estos descomponedores van a producir materia orgánica. Para una planta, por ejemplo, es muy necesario que haya materia orgánica en donde está creciendo, porque de ahí va a obtener algunos nutrientes, minerales y vitaminas, básicamente. Ya sabemos que su materia viene del dióxido de carbono. Entonces toda la materia y toda la energía va a estar como fluyendo. Vamos a llamarle cadena más que nada la energía, porque va a llegar desde el sol y va a empezar a moverse de un nivel al siguiente. Ya, pero los hongos y las bacterias no le pasan su energía al sol. Entonces por eso le llamamos cadena, porque tiene un principio y tiene un final. Pero la materia es más cíclica. O sea, la materia de los organismos va a pasar a ser alimento de los descomponedores y eso ayuda a que vuelvan a haber plantas. Así que por eso yo lo entiendo más como un ciclo. Pero le llamamos cadena justamente porque la energía no se devuelve al sol. Bueno, y eso sería entonces cómo se mueve la materia y la energía dentro de los ecosistemas, que es un ecosistema. Así que nos vemos en el próximo video, que trata sobre la nutrición, un tema súper importante y muy relacionado a esto. Así que nos vemos en el otro video. Chao, chao.